La insuficiencia cardíaca es un síndrome que se caracteriza por la falla del corazón para suplir la demanda del oxígeno. Y con el oxígeno obviamente nos referimos a la sangre. Cuando nuestro corazón falla como una bomba, van a venir múltiples signos, múltiples alteraciones en algunos parámetros laboratoriales y también muchas alteraciones en lo que son los exámenes imagenológicos, ¿sí? Entonces partamos de que cuando yo hablo de lo que es una insuficiencia cardíaca, yo hablo de que ustedes imagínense al corazón que está bien enfermo o que se esté enfermando por alguna razón y va progresando desde la parte en la que se compensa, en la que cada vez le cuesta más y al momento en el que se encuentra en cama y se rinde, ya no puede bombear más sangre, ¿sí? Y ahora, yo siendo médico, en más o menos quién voy a sospechar que hay una insuficiencia cardíaca. Y esto tiene que ver mucho con los factores de riesgo. Si su paciente tiene una enfermedad coronaria, el riesgo relativo es de 8.1, es 8 veces más que la población basal. Es muchísimo. Si la persona fuma, lo mismo, tiene un riesgo relativo de 1.6. Si tiene hipertensión arterial, también un riesgo relativo de 1.4. Aquí podemos sumar a la obesidad, podemos sumar la diabetes mellitus. Y a ver, quiero que me digan, porque estamos en una región geográfica en la que hay una enfermedad en particular que puede contribuir con la insuficiencia cardíaca, que no se estudia tanto a nivel mundial, pero sí se estudia en lo que es Argentina, Brasil y Perú y Bolivia. Entonces, quisiera que alguien de los médicos, doctores, estudiantes que me están escuchando, quiero que me digan cuál es esa patología que también me puede llevar a lo que es una insuficiencia cardíaca. Pueden levantar la mano o pueden hablar por el chat. Acuérdense de Doctor, que estamos, ¿sí? perdón, están preguntando Chagas. Sí, perfecto. El Chagas, la miocardiopatía chagásica. Gracias al que ha respondido esa pregunta. Excelente. El Chagas, chicos, es una patología que ustedes no tienen que dejar de lado, porque por una parte pequeña, el Chagas te va a causar insuficiencia cardíaca, pero por otra parte un poquito más elevada puede causar directamente una muerte súbita por una arritmia maligna, ¿sí? Entonces tenemos varios factores. Aquí voy a poner en grande Chagas y también voy a poner insuficiencia renal crónica, sí, que también son factores de riesgo para poder desarrollar lo que es una insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿cómo clasificamos? Y chicos, ustedes que están consultado, que ya han salido médicos, se pueden atontar con tantas clasificaciones que hay. Si es insuficiencia cardíaca izquierda, si es insuficiencia cardíaca derecha, si es sistólica, si es diastólica, si es una clase funcional tal, etcétera, etcétera. Los voy a hacer aquí más fácil porque con esas clasificaciones nosotros regulamos cuál es el manejo farmacológico, ¿sí? Y el estadio que más me interesa saber es el estadio de la AJA, que es en categorías desde la A hasta la D, siendo la categoría con la letra A, gente que no tiene síntomas,
gente que no tiene una lesión estructural en el corazón cuando le hacemos ecocardiograma, pero que se encuentra en riesgo. Y ahora nosotros, ¿cómo sabemos que se encuentra en riesgo? Aquí están todos los factores de riesgo, ¿sí? Enfermedad coronaria, fuma, hipertensión, obesidad, diabetes, Chagas, insuficiencia renal crónica, fármacos cardiotóxicos, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver de que se puede hacer algo con estos pacientes. No hay que olvidarlos de los pacientes en categoría A. Luego tenemos a los pacientes que se encuentran en la categoría B. En los pacientes en la categoría B, nosotros vamos a encontrar que si le hacemos una ecocardiografía a lo que es este paciente, podemos encontrar anormalidades. Podemos encontrar alteraciones estructurales como alguna dilatación ventricular, alguna valvulopatía, o podemos encontrar zonas de fibrosis focalizadas, ¿sí? Pero este paciente no va a sentir nada, sigue su vida normal. No se cansa al caminar, no se le hinchan las piernas, no le duele el pecho, nada. Y ahora vamos a las que ya nos preocupan, que es el estadio C, que ya se considera como lo que es insuficiencia cardíaca per se. Aquí ya vamos a tener las alteraciones estructurales previamente mencionadas y aparte vamos a tener síntomas de la insuficiencia cardíaca, disnea o sensación de falta de aire, dolor torácico, vamos a tener edema en los miembros inferiores o lo que es ortonea, distensión yugular, etcétera, etcétera. En esta clasificación, si nosotros encontramos un paciente en estadio C, tenemos que hacer un tratamiento con muchísimos fármacos que a continuación vamos a ver. Y por último, tenemos lo que es la insuficiencia cardíaca en estadio avanzado o refractario, que es un estadio en el que nosotros hemos movido cielo y tierra para poder manejar este paciente. Le hemos dado todos los combos farmacológicos con evidencia y aún así este paciente le va mal, ¿sí? Y estos pacientes lamentablemente necesitan otro tipo de ayuda que no sea farmacológica, sino como los implantadores cardiodesfibrilables, el TRCT, etcétera, etcétera. Otros mecanismos para poder aumentar la sobrevida de lo que son estos pacientes. Por otro lado, tenemos la clasificación por la fracción de ejection fraction. ¿Alguien de los que está aquí presente puede decirme qué es la fracción de eyección? Ya sea por chat o por audio, no hay ningún problema. ¿Qué es fracción de eyección? Andrés, ¿tenemos alguna respuesta por ahí? De momento no. Si no me equivoco, solo pueden utilizar el chat. Pero aquí hay una persona. Voy a leer la primera respuesta. Dice, ¿es el volumen de sangre eyectado por el ventrículo del corazón? Pregunta. Sí. Luego, esa respuesta fue Marita sí. Leonela. Hay otras dos respuestas. Diego Paredes, el porcentaje de sangre que se eyecta del volumen telediastólico por cada contracción. Y la última respuesta, Geraldine Valencia, el volumen de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo en la sístole. Perfecto. Y todos tienen una definición cerquísima de lo que es la fracción de eyección. Es el porcentaje de sangre que eyecta el corazón, o más que todo, eyecta el ventrículo izquierdo en sístole. Y acuérdense que cuando el corazón se contrae, el ventrículo izquierdo se contrae, no eyecta el 100% de la sangre, sino más o menos el 60 hasta 70%, que es lo normal, una fracción de eyección normal. Siempre se queda un remanente de sangre en ese ventrículo para el siguiente ciclo cardíaco, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Les hacemos una ecocardiografía
y se le mide la fracción de eyección a nuestro paciente. Y de ahí nosotros tenemos otra clasificación. Falla cardíaca con una fracción de eyección reducida, menor a 40%. Falla cardíaca con una fracción de eyección intermedia, entre 41 a 49%, y la falla cardíaca con una fracción de eyección preservada. Y estos tres valores, por lo menos este de aquí con fracción de eyección reducida y estos dos, tienen diferencias en el tratamiento, chicos. No es lo mismo el manejo del paciente con una FEBI reducida, menos de 40%, que lo que va a ser el manejo farmacológico de un paciente con 41 hasta más de 50 de fracción de eyección, ¿sí? Esto es muy importante y quiero que lo tengan claro. Luego tenemos otra clasificación que por motivos de tiempo no la vamos a ver. Es una clasificación clínica basada en lo que es el esfuerzo, desde la clase 1 hasta la clase 4. Fíjense, el de la clase 4 está hecho bolsa, va a estar obviamente en el grupo D, en pacientes con fracción de eyección reducida, refractarios a tratamiento, ya no se paran, ya no pueden caminar, su corazón está lamentablemente en los últimos estadios esperando un trasplante en algunas ocasiones. Diagnóstico, no nos va a alcanzar el tiempo, se lo voy a dejar para que lo puedan revisar luego, tenemos mucho que ver. Y ahora sí, aquí quiero su completa atención. ¿Sí? Vamos a ver la fisiopatología. ¿Por qué es importante ver la fisiopatología? Porque entendiendo los mecanismos de compensación que tiene el cuerpo para poder combatir esta baja de trabajo en el corazón, van a hacer comprender cómo es que actúan los fármacos, porque los fármacos actúan sobre estas vías de compensación. Lo voy a hacer bastante rápido, pero vamos a empezar con que en la insuficiencia cardíaca va a haber ¿qué? Un bajo gasto cardíaco, ¿sí? Y acuérdense que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Entonces, ¿qué pasa si mi gasto cardíaco baja? También por esta fórmula va a bajar mi presión arterial. ¿Y qué pasa cuando baja mi presión arterial? Se le avisa a mi bulbo raquídeo, que en el bulbo raquídeo nosotros encontramos el centro cardiovascular, y el bulbo raquídeo manda y lo que hace es activar el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático libera noradrenalina. Esta noradrenalina llega a la médula suprarrenal y hace que libere adrenalina. Y estas dos sustancias van a actuar en receptores adrenérgicos en el cuerpo. Y van a actuar principalmente en tres lugares: en el corazón, en los vasos sanguíneos y en el riñón. ¿Cómo actúa en el corazón? ¿Cómo actúa la noradrenalina y la adrenalina en el corazón? Mediante unos receptores que son los receptores beta 1. ¿Y qué hace? Lo friega más al corazón. Que si ese corazón no está funcionando bien, como que le da unas palmaditas para que siga funcionando y siga latiendo más rápido. Entonces, ¿qué provoca este estímulo? Un aumento en la frecuencia cardíaca y un aumento en la contractilidad. Pero esto será bueno que a un corazón enfermo yo le ande pisando el acelerador. Para nada. Yo a ese corazón enfermo no le puedo estar diciendo contraete más rápido. Estos dos, una mayor frecuencia cardíaca, me va a llevar primeramente a que se acorte mi diástole. Y si se acorta mi diástole,
¿Qué va a pasar? Si se acuerdan, cuando se llenan las arterias coronarias, que son las que llevan sangre al corazón, no se da en sístole, sino que estas arterias coronarias se llenan para nutrir al corazón en diástole. Y si la diástole se acorta por la taquicardia, le va a llegar menos sangre al corazón. Es decir, voy a tener menos oxígeno en el corazón. Por otro lado, la mayor contracción del corazón, la mayor fuerza de contracción con el corazón, va a hacer que también necesitemos más oxígeno y no lo tengamos. Entonces, indirectamente, por este mecanismo de compensación, vamos a tener nosotros isquemia. Y el corazón cada vez ya se encuentra mal ese corazón, pero la sigue pasando mal. Y nosotros aquí tenemos una familia de fármacos que va a bloquear la actividad del sistema nervioso simpático. ¿Quién me puede decir qué familia bloquea la acción del sistema nervioso simpático? En el chat simplemente a la primera persona que lo responda. Perfecto, ya tenemos aquí una respuesta de Diego Paredes. Simpaticolíticos beta bloqueantes. Perfecto, los beta bloqueantes. Entonces ya quédense con ese nombre, beta bloqueantes, que van a actuar justamente en lo que les estoy explicando. ¿Sí? Pero estos receptores no solamente actúan en el corazón, también actúan en los vasos sanguíneos, en donde tenemos receptores alfa 1 que provocan vasoconstricción. O sea, provocan que haya un aumento de la presión arterial. ¿Y eso qué hace? Si hay un aumento en la presión arterial, lo que aumenta es la poscarga. Y la poscarga es la fuerza que el corazón tiene que superar para poder eyectar la sangre. Si a un corazón enfermo yo lo pongo en una subida, le va a ser mucho más complicado subirla. ¿Por qué? Porque estamos ante una situación en la que el corazón va a necesitar más fuerza. ¿Y eso qué provoca? Si aumenta la poscarga, vamos a tener mayor hipertrofia del ventrículo izquierdo, haciendo que ese corazón cada vez se haga más grueso y más grandote. Por otro lado, se afecta el riñón y se libera lo que es la renina. Y la renina va a dar origen a lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, tenemos fármacos que me van a bloquear la activación simpática, que como estamos viendo, la activación simpática no es buena. Genera isquemia, genera una reducción en la diástole, genera un aumento en la frecuencia cardíaca que no me sirve en un corazón muy enfermo, ¿sí? Y por otro lado, va a activar el sistema renina-angiotensina y también va a provocar una vasoconstricción que me aumente la poscarga y que me dificulte más que ese corazón pueda expulsar la sangre. Si se fijan, son mecanismos de compensación, pero que resultan muy malos a la larga, ¿sí? Entonces, con eso ya estamos viendo todo lo que es el sistema nervioso simpático. Vamos a ver el segundo sistema que se activa, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y aquí qué pasa? El riñoncito, como estamos ante un corazón que no puede suplir las necesidades de oxígeno del cuerpo, lo que va a provocar es que haya un menor flujo sanguíneo renal. O sea, llega menos sangre al riñón. Y en el riñón son los yuxtaglomerulares que van a liberar renina. La renina que va a hacer convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1 y la angiotensina 1 se va a convertir por medio de la enzima convertidora de angiotensina en
la angiotensina 2. La angiotensina 2, como pueden ver en la imagen, es la mala. ¿Qué hace la angiotensina 2? Primeramente, produce vasoconstricción periférica. Lo mismo que la función de la norepinefrina con los receptores alfa 1. O sea, provocan vasoconstricción, eso hace que me aumente la poscarga y mi corazón sufra más. ¿Sí? Por otro lado, la angiotensina 2, ¿qué hace? Actúa en los riñones. ¿Y qué hacen los riñones? Produce una vasoconstricción. Fíjense cómo está aquí apretando la arteria, pero sobre todo la arteria eferente. Y al apretar a la arteria eferente va a provocar un aumento en la presión glomerular. Este aumento en la presión glomerular me lleva a lo que es una lesión de la membrana glomerular y que me pueda llevar a largo plazo a una insuficiencia renal. ¿Sí? Bien complicada la angiotensina 2. Pero aparte, la angiotensina 2, ¿qué hace? Le dice a mi riñón, riñoncito, tienes que reabsorber más sodio y más agua. Entonces, imagínense que a su pobre corazón, el riñón le está metiendo más sodio y más agua a la sangre. O sea, tenemos mayor cantidad de sangre. Y ese corazón enfermo no va a poder manejar volúmenes excesivos de líquido y a la larga progresa y se pone peor. La angiotensina 2 también estimula la liberación de aldosterona. Y la aldosterona tiene dos funciones bien importantes que las voy a poner aquí arriba, que quiero que las sepan muy bien y los que han llevado fisiología ya lo deberían saber. La aldosterona sirve para reabsorber sodio y agua y a la vez eliminar potasio e hidrogeniones. ¿Sí? Entonces, estamos viendo que este sistema también perpetúa que este corazoncito que ya está sufriendo, sufra muchísimo más. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos una gran familia de medicamentos que actúa bloqueando este sistema. ¿Quién me puede decir cuál es la familia o las familias que pueden bloquear el sistema renina-angiotensina aldosterona? Son 3. Por favor, cuando tengan la respuesta. Aquí me están dando varias respuestas. LECA y ARA 2, IECA ARA 2, IECA ARA 2. Ya. Sí. IECA, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, perfecto. Los ARA2, los antagonistas receptores de angiotensina 2. Y me falta uno, que actúa sobre la aldosterona. ARM. Los ARM, los antagonistas del receptor mineralocorticoide. ¿Sí? Estos 3 igual nos van a servir, porque yo cuando corte todos estos procesos de retroalimentación malignos, mi corazón va a tener un break. ¿Sí? Y el último sistema que yo quiero preguntarles, o que quiero que no preguntarles más que enseñarles, va a ser el sistema de los péptidos natriuréticos. Más que todo, el péptido natriurético cerebral. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando mi corazón se llena de líquido, ¿por qué? Porque no puede bombear eficientemente y se llena de líquido, se llena de sangre, estas paredes se estresan. Y al estresarse las paredes del corazón, liberan una sustancia que es el
péptido natriurético cerebral. ¿Qué hace este péptido natriurético cerebral? Va a ir a bloquear todas las funciones del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cuál es el problema con este péptido natriurético? Que es algo excelente, lo necesitamos. ¿Por qué? Porque nos está bloqueando un sistema que le hace mal al corazón. Lo que pasa con el péptido natriurético cerebral es que cuando se libera, tiene poco efecto de acción. ¿Por qué? Porque hay una enzima o una molécula que se llama neprilicina. Y la neprilicina viene y rompe el péptido natriurético cerebral, y al romperlo, este ya no hace efecto y se pierde el efecto. Por suerte, tenemos un medicamento que actúa justamente bloqueando a la neprilicina. Y si yo bloqueo a la neprilicina, voy a aumentar mis niveles de PNC. ¿Alguien sabe cómo se llama este fármaco? El fármaco inhibidor de la neprilicina. Es un poquito más avanzado. Aquí tengo unas respuestas. Sacubitril valsartán. Sacubitril, perfecto, el sacubitril. El sacubitril es el específico que hace que la neprilicina se inhiba y con eso aumenten lo que es el péptido natriurético cerebral. Ahora, con relación a los síntomas. A ver, si ustedes tienen este ventrículo izquierdo lleno de sangre y la sangre no puede ser expulsada hacia la arteria aorta, yo voy a tener disnea, voy a tener sensación de falta de aire, voy a tener fatiga muscular. ¿Por qué? Porque no les va a estar llegando suficiente sangre a los músculos. Y por otro lado, si la sangre se acumula, la sangre puede acumularse y puede crear una presión retrógrada a los pulmones. Y es así que los pulmones se pueden llenar de líquido y puede haber un edema agudo de pulmón. Si estas presiones se van hacia atrás en el corazón derecho, se van a ir hacia la vena cava superior, lo que me va a dar la clínica de la ingurgitación yugular. Y si la sangre se acumula y se produce congestión venosa en la vena cava inferior, voy a tener signos de edema periférico. Los famosos pies con edema, ¿no ves? Signo de Godet, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver con todo este pantallazo de la fisiopatología, lo he querido resumir, no he querido meter más cositas, cómo con ciertos fármacos podemos cortar ciertos caminos en todo este embrollo que les he explicado en este momento. No se preocupen que cuando entremos en fármacos vamos a ver a detalle cada una de sus funciones. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, entonces, Doc, Andrés, ¿sí? antes de continuar, hacerles nomás recuerdo a todos los asistentes de que al final de toda esta charla vamos a tener una pequeña dinámica en la cual ustedes, todos los asistentes, van a poder ganar unos beneficios, unas becas, unos accesos a manuales. Entonces, para que estén atentos y cualquier duda que tengan puedan resolverla en este momento antes de comenzar la dinámica. Sí, chicos, es una instrucción válida, tienen que estar bien atentos porque al final de la sesión se les realizará preguntas. Y si responden bien, tienen mayor posibilidad de sacarse esos manuales, becas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos un corazón sufriendo. Este corazón sufriendo va a tener una mayor carga de oxígeno. ¿Por qué? Porque va a estar activado por el sistema nervioso simpático,
que va a hacer de que este corazón tenga que latir más rápido y más fuerte para poder compensar, ¿sí? Vamos a tener un corazón que va a estar sobrecargado de volumen. Vamos a tener un corazón que juntando estos dos no va a poder suplir las necesidades. Va a ser un corazón al que lo estén molestando tanto que en un momento ya no pueda. Y aquí se va a dar la remodelación cardíaca. Remodelación cardíaca. ¿Sí? Y todo esto lleva a que ese corazoncito siga muriendo, a que se perpetúe todo este ciclo vicioso de alteraciones que lleve a que la persona fallezca con una insuficiencia cardíaca descompensada o con un shock cardiogénico. ¿Sí? Ahora vamos a entrar ya directamente a los fármacos y es una secuencia de tiempo de los artículos que se han ido dando con los fármacos, porque fíjense, los IECAS se han empezado a estudiar en 1987 con evidencia firme. De ahí se han empezado a lo que es estudiar los ARA2 y los betabloqueantes cardioselectivos. Posteriormente, recién en 1999, recién entran en vigencia los antagonistas del receptor mineralocorticoide. A los 10 años, recién entra lo que es el inhibidor de la neprilicina, junto con los fármacos que están haciendo furor, que son los inhibidores de el canal sodio y glucosa 2, los ISGLT2, que fíjense, esto es información nueva, 2019, y siguen saliendo reportes con los beneficios de los inhibidores de la neprilicina y también de los inhibidores de la SGLT2. Entonces, vamos a ver, no nos va a alcanzar el tiempo, así que solamente vamos a ver las familias de los fármacos que se han probado que reducen la mortalidad del paciente. ¿A qué se refiere con esto? Que si yo le doy este fármaco al paciente, yo le estoy añadiendo más años de vida. Yo voy a evitar que este paciente fallezca más rápido a causa de su insuficiencia cardíaca. ¿Y cuáles son esos 4 pilares? Que antes eran 3, ahora son 4. El primero, beta bloqueantes. ¿Por qué beta bloqueantes? Les he explicado en toda esta parte de aquí arriba la mala acción que tiene el sistema nervioso simpático con el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la contracción, la reducción en la diástole, la reducción en el flujo sanguíneo coronario que lleva a isquemia. Los beta bloqueantes bloquean este sistema y le dan un respiro al corazón. Luego tenemos los antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona más el inhibidor de la neprilicina, que aquí sí tenemos el ejemplo típico de el sacubitril y valsartán que mencionaban en los comentarios. Luego tenemos un antagonista de los receptores mineralocorticoides o también los antagonistas de la aldosterona. Y el cuarto pilar que se ha vuelto fundamental y que lamentablemente por lo menos en mi país no se está usando mucho, espero que en otros países si me puedan confirmar si están utilizando los inhibidores del SGLT2, sería buenísimo. ¿Por qué? Porque está teniendo evidencias gigantes de los beneficios que puede tener. Entonces, la clase se va a centrar en estos 4 pilares, ¿sí? Vamos a ver los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes, ¿qué van a hacer? Al final, van a reducir la acción del sistema nervioso simpático, pero sobre todo actuando en los receptores beta, ¿sí? ¿Cuál quiero que me sepan y son los más importantes? Los beta bloqueantes cardioselectivos, porque los beta bloqueantes cardioselectivos solo van a actuar en beta 1,
y beta 1 se encuentra en el corazón. Y con esto evitamos los efectos adversos que podrían tener los no cardioselectivos que actúan en beta 2 y que pueden producir broncoconstricción y puede ser peligroso en algunos pacientes con asma y con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Sí? Entonces ¿sí? Aquí hay 2 comentarios de Geraldine. Dice, en Colombia sí se usa el ISGL2 como primera línea y Carol Sofía, en Perú también se utiliza los ISGLT2. Perfecto. La verdad, felicitaciones a sus países, Colombia y Perú. Lamentablemente aquí en Bolivia recién se está incluyendo esos fármacos en los seguros sociales y me alegro de que ya los tengan y que ahora puedan repasar un poquito más. Perfecto. Gracias por los comentarios. Seguimos a los beta bloqueantes. ¿Cuáles son los más utilizados de los beta bloqueantes cardioselectivos o los que tienen mayor evidencia? El metoprolol y el bisoprolol. Quédense con estos dos, de los cardioselectivos. Pero también podemos utilizar al famoso carvedilol. ¿Y por qué es interesante el carvedilol? Porque el carvedilol, aparte de bloquear los receptores beta 1, bloquea los receptores alfa 1. ¿Dónde se encuentran los receptores alfa 1? En las arterias y en las venas. ¿Qué va a pasar aquí? Produce vasodilatación arterial. Y eso va a hacer de que yo tenga una menor poscarga. Por ende, el corazón va a tener una menor fuerza contra la que expulsar la sangre. Se le va a hacer más fácil expulsar la sangre si se produce una vasodilatación arterial. ¿Y qué pasa si se produce una vasodilatación venosa, una venodilatación? Voy a reducir el retorno venoso y esto me va a reducir la precarga. Y si yo reduzco la precarga, le meto menos volumen a ese corazón que ya está funcionando mal, lo alivio un poquito y me sirve de mejor forma. El carvedilol se suele utilizar cuando hay una insuficiencia cardíaca sumada con hipertensión arterial, porque al relajar las arterias también va a reducir la presión arterial. No voy a hablar de ninguna posología, dosis, pero sí quiero hablar que cuáles son los efectos adversos de los beta bloqueantes. Pueden producir bradicardia, una reducción en la frecuencia cardíaca, ¿sí? Pueden generar broncoespasmos si son los no selectivos. Pueden causar una hipoglucemia silenciosa. Hipoglucemia silenciosa, sobre todo en pacientes que tengan insulinoterapia. ¿Por qué es esto? Porque cuando nuestro cuerpo detecta que los niveles de azúcar están muy bajos, se activa el sistema nervioso simpático para poder alertarnos. Sudoración, ansiedad, ganas de poder comer algo. ¿Y qué pasa? Que como mi sistema nervioso simpático, que es el que nos alerta de esa situación, se encuentra bloqueado, podemos tener una hipoglucemia silente, que es peligrosa. Por eso hay que controlar bien las dosis en estos pacientes que tienen diabetes mellitus con terapia de insulina, ¿sí? Y las contraindicaciones van a ser en pacientes con bloqueos auriculoventriculares, sobre todas las cosas, o en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, descompensada, ¿sí? Aquí hay una mnemotecnia para que se aprendan los cardioselectivos, que es ameba, que es atenolol, metoprolol, esmolol, bisoprolol y el acebutolol. Los más importantes y con más evidencia, el metoprolol y el bisoprolol. Y también es importante
carvedilol con su función también bloqueadora de alfa 1, ¿sí? ¿Qué van a hacer los beta bloqueantes? Van a agarrar y le van a decir al corazón, che, cálmate un poquito, baja la frecuencia cardíaca, no consumas menos oxígeno, alargar la diástole para que se llene mejor el corazón, y con esto este corazón mejora muchísimo, ¿sí? Doc, Pasamos a... ¿Sí? aquí hay dos comentarios. Uno dice, Betablocks no se da en PCTS con PCTS con derrame. Un momentito. ¿Ya? Y aquí hay otro comentario que dice, en ancianos es una pregunta. ¿En ancianos está recomendado los beta blockers cuando lo necesitan? Cuando, a ver, vamos al primer comentario, decía PCTS, que es un derrame pleural, si no me equivoco. Sí, el comentario dice, beta blocks no se da en PCTS con derrame. Con derrame pleural. ¿Qué pasa cuando hay un derrame pleural? Estamos ante una situación de que el corazón puede entrar en insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, en ese momento necesitamos que nuestro corazón funcione a 1000. Y si lo estamos retrasando, es peligroso. Está en lo cierto. En los ancianos hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque los ancianos tienen bloqueos AB, bastantes bloqueos AB. O tienen bradicardias, puede ser chagásicos, bradicárdicos, y en este caso yo no le puedo dar beta bloqueante. Pero no es una contraindicación que si es anciano, yo no le puedo dar un beta bloqueante. Simplemente tengo que poder valorar más integral ese paciente para ver si cumple con los requerimientos. ¿Está claro? No hay más comentarios de eso. Sí, Perfecto. dicen que Buenísimo. sí. Buenísimo, buenísimo. Espero que haya respondido sus preguntas. Luego tenemos a los antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona, en el que tenemos a los IECAS y a los ARA2. Los IECAS son todos los que acaban en pril, el enalapril, captopril, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y por otro lado tenemos los ARA2, que son los sartanes. El losartán, el valsartán, el telmisartán, etcétera, etcétera. ¿Qué van a hacer al final de cuentas? Van a bloquear la acción sobre todo el receptor AT1, que aquí actúa la angiotensina 2 y que produce vasoconstricción, proliferación, inflamación, la activación de la aldosterona y del sistema nervioso simpático y también de lo que es la retención del sodio. Ya lo hemos revisado previamente en fisiopatología. Entonces nosotros tenemos que bloquear este sistema. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones más importantes sobre este sistema? La primera, los IECAS pueden producir tos y angioedema. ¿Y esto es por qué? Porque la enzima convertidora de angiotensina también sirve para la degradación de la bradicinina, que es una sustancia irritante que se puede encontrar en los pulmones y también en zonas de lo que es el sistema linfático. Entonces, si yo voy a inhibir a la enzima que también inhibe a la bradicinina, voy a provocar un aumento en la bradicinina. Y eso puede llevar a síntomas irritativos como tos o en casos graves el angioedema, que es ese edema en toda la cara, en los labios, en los pómulos, etcétera, etcétera. Los pacientes que han tenido algún episodio de angioedema ya no pueden utilizar IECAS, ¿sí? Los ARA2 tienen menos problemas, ¿sí? No van a cursar ni con tos ni con angioedema.
pero los dos van a tener contraindicaciones. Las dos más comunes es en el embarazo. En el embarazo yo no puedo dar IECAS ni ARA2. En situaciones en el que tenga el potasio muy elevado, hipercalemias. ¿Por qué? Porque los IECAS y los ARA2 me aumentan el potasio en sangre. Efecto renal que tiene que ver con el aumento de la filtración glomerular. Y por otro lado, no lo puedo dar cuando hay estenosis de las arterias renales. ¿Sí? Son consideraciones que tienen que tener en cuenta con los IECAS y con los ARA2, pero que son medicamentos de primera línea y sirven bastante. Posteriormente, vamos a pasar a los inhibidores de la neprilicina. Hemos dicho que la neprilicina, ¿qué hacía? Degradaba a los péptidos natriuréticos, sobre todo al péptido natriurético cerebral, y que este servía para bloquear todas las funciones del sistema renina-angiotensina-aldosterona. O sea, el péptido natriurético cerebral es algo buenísimo. Y si nosotros inhibimos esa sustancia que lo metaboliza y lo inactiva, podemos aumentar las concentraciones del péptido natriurético, ¿sí? Eso pasa, yo les decía, porque hay un aumento en el líquido, en las cavidades cardíacas, que hace que se libere el péptido natriurético cerebral, ¿sí? ¿Cómo se llama esta sustancia? Sacubitrilo. Y el sacubitrilo se mezcla en una combinación con el valsartán. Y esta combinación tiene un nombre comercial que es el Entresto. Lamentablemente ese es un medicamento que los que me están escuchando de Perú y de Colombia, por favor díganme si lo suelen utilizar, porque aquí en Bolivia la gente que utiliza es gente que tiene plata, que tiene dinero porque se lo puede hacer traer de otro lado y que estamos esperando de que llegue al país. Me decían por ahí que ya había llegado y es muchísimo mejor porque te combina un bloqueador de los receptores de angiotensina 2 más un inhibidor de la neprilicina que me aumenta los niveles de péptido natriurético, lo que me hace maravillas en un paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Está claro el Entresto? ¿Hay alguna pregunta? Me dicen, aquí me están comentando, en Ecuador se usa, pero es bastante costoso. En Perú sí, pero es caro. En Ecuador sí se usa. Y aquí hay otro comentario, dice, en ocasiones sí los entregan en Colombia, pero a veces hay inconvenientes con las EPS. Pero van de Tecnofarma, es otro comentario. Si pasa que es un medicamento con patente y hasta que no salga esa patente va a seguir siendo un medicamento caro, ¿sí? Pero ahora algo que yo les quiero enseñar, si ustedes están ante un paciente que tiene la posibilidad, o sea, que el paciente está tomando enalapril más espironolactona y más carvedilol, y lo ven al paciente que no se encuentra bien, pueden sacar el IECA y meter en su lugar al sacubitrilo valsartán. Acuérdense, esto es de primaria, de segundo de primaria, de colegio. No pueden mezclar un IECA con un ARA2, ¿sí? Entonces, si un paciente está con IECA y ustedes quieren rotar a sacubitrilo valsartán, tienen que esperar 36 horas para que haga un weaning, un periodo de lavado, y posteriormente pueden empezar a dar el sacubitrilo valsartán si es que están con IECA. Si la persona estaba tomando losartán y le quieren subir el nivel a que tome sacubitrilo valsartán, lo pueden hacer directamente, cortas y al otro día ya tomas el otro. No hay ningún problema. Pero si pasas de IECA a lo que es el Entresto, tienes que tener ese periodo de 36 horas para poder evitar efectos adversos, sobre todo el
sobre todo el angioedema y la tos. ¿Sí? Este es un medicamento excelente, chicos, que también se ha revisado que reduce la mortalidad. Doc, aquí me están preguntando su opinión. ¿Qué opina, doctor? ¿Se puede usar en paciente con insuficiencia renal sabiendo que el sacubitrilo provoca insuficiencia renal? Tenemos que ver sí o sí que el filtrado glomerular esté por arriba de los 30. Si no, podríamos valorar el cambiar por otros medicamentos como la hidralazina y el dinitrato de isosorbide. Hay veces en las que no lo podemos utilizar, también no lo podemos utilizar cuando la presión sistólica es baja y en hipercalemias, ¿sí? Junto con la insuficiencia renal son situaciones en las que es como que mejor esperar, incluso si no tienen el conocimiento adecuado, lo mejor es referirlo al nefrólogo para que se pueda valorar esa posibilidad, dependiendo si este paciente está en una insuficiencia renal crónica o si está cursando con una insuficiencia renal aguda que puede revertir. Doc, aquí hay otra pregunta. YECA sublingual, ¿hay evidencia que tiene más biodisponibilidad, por lo tanto baja más rápido la PA? La verdad, no tengo ese conocimiento, tuviera que buscarlo. Esta es una charla más dirigida a lo que es los IECAS en insuficiencia cardíaca, no tanto en IECAS en la bajada de la presión arterial rápida, pero tiene sentido que si lo tomen sublingual, lo que va a pasar es que se evite el metabolismo del primer paso y actúe muchísimo más rápido en sangre. Pero si quieres puedes escribirme luego, lo reviso y te puedo pasar un artículo que encuentre, pero ahorita no lo tengo más claro que lo que te acabo de decir. Esas son las preguntas, Doc, hasta el momento. Bueno, continuamos del inhibidor de la neprilicina y pasamos a los antagonistas del receptor de la aldosterona. Y vamos a recordar cosas básicas. ¿Quién me puede decir cuáles son las funciones de la aldosterona? ¿Qué hace la aldosterona en el riñón? Ahí por chat, ¿qué hace la aldosterona en el riñón? Aquí hay la primera respuesta, reabsorción de sodio, Na. Reabsorción de sodio. ¿Y hay Hay alguna otra, más? absorber agua y sodio, elimina potasio, reabsorbe sodio y H2O y elimina potasio y, hay varias respuestas. Activa mecanismos de sed, elimina potasio e hidrogeniones, aumenta la reabsorción de sodio y por ende agua. Perfecto, ahí estamos bien. Entonces, juntando todos esos comentarios que todos estaban bien, la aldosterona se encarga de reabsorber sodio, el sodio arrastra el agua. Y por otro lado, elimina potasio y también elimina hidrogeniones. Entonces, si yo bloqueo los receptores de aldosterona, voy a evitar esta reabsorción de sodio y agua que me hace mal. Yo ya tengo un volumen excesivo de sangre que mi corazón no puede utilizar para poder bombear bien. Mi cuerpo necesita menos volemia. Entonces, ¿qué pasa si yo bloqueo estos receptores? Yo ya no voy a reabsorber este sodio y agua y la voy a eliminar por orina. Pero ¿cuál es el efecto adverso? Que voy a retener potasio, provocando hipercalemias, y por otro lado voy a retener hidrogeniones. Si retengo
los hidrogeniones, ¿qué alteración del ácido o base voy a tener? ¿Acidosis o alcalosis? Si estoy reteniendo hidrogeniones. La primera respuesta nomás, Andrés. Acidemia. Acidemia, que me puede llevar a la acidosis. Perfecto. Y no se olviden nunca, chicos, no lo vamos a poder ver en esta clase, las alteraciones electrocardiográficas o el que uno haga un electrocardiograma a un paciente que está tomando IECAS o ARA2, que ya les he dicho que me suben el potasio, están tomando espironolactona, que es uno de estos medicamentos, o está tomando eplerenona, ¿qué va a pasar? Son medicamentos que me aumentan el potasio, entonces mi paciente, si tiene una falla renal incluida, puedo entrar en una hipercalemia y eso se puede observar ya sea con un ionograma o más fácil con un electrocardiograma, ¿sí? Y el paciente, si los niveles de potasio se elevan hasta 7, 8, el paciente puede morir de una arritmia. Y chicos, es un cuadro totalmente controlable, pero que muchas veces no se diagnostica. En pacientes con insuficiencia cardíaca que están tomando o ARA2 o IECAS o el Entresto más espironolactona y empieza con taquicardia y algo más, le tienen que hacer un electro y tienen que sospechar una hipercalemia, ¿sí? ¿Qué más sobre los antagonistas de los receptores de aldosterona? Que también tienen efectos bloqueantes androgénicos y pueden provocar en los hombres ginecomastia, ¿sí? Un crecimiento de las glándulas mamarias en los hombres. Y por último, para finalizar, porque si no ya me van a cortar ahorita mis jefes, tenemos a los reyes de la sesión. Los inhibidores del canal SGLT2. En nuestros conductos o en nuestros túbulos renales, nosotros tenemos unos canales que son los SGLT2, que son canales que se encargan de reabsorber la glucosa de nuevo hacia la sangre y que no siga su camino hacia la orina. ¿Sí? Son canales que se activan y reabsorben la mayor cantidad de azúcar que pueden. ¿Qué hacen los inhibidores de este canal? Simplemente lo bloquean para que el azúcar siga su paso hacia la orina. ¿Y esto qué me va a producir? Glucosuria. O sea, tener glucosa en la orina, glucosuria. Y esto me puede llevar a un efecto adverso clásico, que es el mayor riesgo de infecciones del tracto urinario. ¿Por qué? Porque ese azúcar es fundamental para el crecimiento de microorganismos y de hongos. Para las bacterias es un festín, ¿sí? Pero ¿qué hacen también? Por un mecanismo de protección ayudan a regular la filtración glomerular y la presión glomerular que se puede ver afectada por la angiotensina 2, por el sistema nervioso simpático, por el bajo flujo sanguíneo renal. Los inhibidores SGLT2 nos ayudan a equilibrar la retroalimentación que hay en el glomérulo en esta parte. Por otro lado, como estoy perdiendo azúcar por la orina, también estoy perdiendo calorías. Y eso me puede servir. Hay una leve pérdida de peso en estos pacientes. También, como el azúcar es una sustancia osmótica, me arrastra mucha agua y me puede provocar deshidratación. Y por último, lo que es un efecto adverso raro, pero que lo tienen que saber, puede estar en algún examen, es que los inhibidores de la SGLT2 pueden provocar cetoacidosis diabética.
sobre todo en pacientes deshidratados, con insuficiencia renal, etcétera, etcétera. Doc, aquí están comentando glucosuria y al ser un soluto osmóticamente activo, pérdida de agua. Sí, perfecto, correcto. Provoca deshidratación. Gracias por ese comentario. ¿Y cuáles son estos medicamentos? Aquí tienen los nombres. Terminan en gliflo, glifosina, empaglifosina, canaglifosina. Son los más utilizados. ¿Sí? La EMPA, y la CANA y la DAPA son los más utilizados y los que tienen, fíjense, reducción de lo que es hospitalización 35%, 33%, 27%, con intervalos de confianza estadísticamente significativos. Ojo, eso es algo muy importante. Y fíjense aquí, riesgo de muerte. 26% de riesgo de muerte, 25%, 21%. Es un montón. Estos medicamentos bajan la mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Reducen también los síntomas y también aumentan y mejoran la función física de los pacientes. Y es por eso que en tan poco tiempo se han constituido como el cuarto pilar de el manejo de la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? ¿En qué pacientes no los tengo que dar? Porque no todo es hermoso. En pacientes con diabetes, aquí voy a poner contraindicaciones, en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, más factores de riesgo de cetoacidosis diabética, como ser cuáles: diarreas. Una diarrea me puede llevar a una deshidratación, sumada más esta deshidratación por el fármaco, me puede dar lugar a una cetoacidosis. Y también los alcohólicos, ¿sí? Los alcohólicos tienen problemas pancreáticos y esto puede exacerbar la cetoacidosis diabética, que es una situación de muchísimo peligro. Y también si el paciente ha tenido infecciones de tracto urinario complicadas, una pielonefritis hospitalizada que ha necesitado tratamiento antibiótico endovenoso de 10 días, 12 días, con fármacos contra algunas bacterias resistentes. En ese caso, quizás, como esos fármacos también aumentan esa posibilidad de nuevas itus, está peligroso, ¿sí? Pero luego todo lo demás acerca de estos fármacos es bueno. Se están viendo que pueden incluso ayudar y prevenir patologías como el Alzheimer. Y también tienen una leve pérdida de peso que le ayuda a la persona a mejorar la función en general de su organismo. Aquí les tengo una pequeña tabla con el riesgo, con la reducción de riesgo relativo de la mortalidad. Acuérdense que si se ha medido riesgo relativo, tiene que ver de los estudios de cohorte prospectivos, longitudinales, que tienen muy evidencia científica. Fíjense, cuando cambiamos de un IECA a lo Entresto, subimos a 28%. Los ISGLT2, 17%. De hospitalización, 31%. Entonces, son fármacos que funcionan y hay que darlos. Y para terminar esta charla, Andrés, vamos bien en el tiempo. ¿Puedo tener una diapositiva más, chicos? ¿Me claro, pueden bancar estas 2 diapositivas más? Sé que deben tener otras actividades, pero es una charla con mucho contenido. Igual yo creo que también todos los alumnos están esperando la dinámica para que se pueda, así que no creo que haya problema. Perfecto. Tampoco es que me voy a tardar 1 hora más, pero bueno. Entonces, ¿cómo hacemos? Y aquí voy a poner cómo hacemos el manejo. Manejo farmacológico. Acuérdense que los que están en estadio A son los que simplemente tienen factores de riesgo.
Entonces, ¿qué tienen que hacer, chicos? Ir a combatir esos factores de riesgos. Si mi paciente tiene obesidad, yo puedo tratar con nutrición, puedo tratar con un ISGLT2, puedo tratar con terapias y puedo tratar ahora, según algunas indicaciones, con los agonistas de la GLP-1, el famoso Ozempic y la Saxenda, ¿sí? La semaglutide y la liraglutide, que son fármacos excelentes, pero tienen que estar bien indicados. No son caramelos que la gente pueda comprarse así nomás y luego ponerse. Hay riesgos, hay efectos adversos y hay indicaciones claras sumadas al precio excesivo que tienen estos medicamentos. Si este paciente tiene hipertensión, bueno, tengo que controlar esa hipertensión. Si el paciente tiene Chagas, ya le tengo que hacer controles como lo que es ecocardiografía, Holters, para poder valorar esa progresión. Si tengo un paciente que ha recibido fármacos cardiotóxicos, quimioterapia, como los antineoplásicos, tengo que valorar bien que ese paciente no se me empeore, ¿sí? En el estadio A, lo principal es saber qué pacientes están en riesgo, ¿sí? Y también incidir en esas causas para mantener presiones, obesidad, síndrome metabólico. Aquí pongo más la diabetes mellitus tipo 2, en donde podemos también incluir los inhibidores de la ISGLT2. Entramos al Doc, estadio, ¿sí? hay otra preguntita. Dice, Diego Paredes, la digoxina no entra dentro de los fármacos para IC. No sé si está indicado. Sí entra, pero son fármacos coadyuvantes que no entran en los pilares, ya que se ha visto que no reduce la mortalidad. Puede servir cuando tenemos un paciente que tiene fibrilación auricular para poder controlar el ritmo en ese paciente, y al ser un inotrópico positivo puede ayudar un poquito a la fuerza de contracción, pero no es uno de los 4 pilares fundamentales. Por eso es que no he mencionado a la furosemida, diuréticos, vasodilatadores, inotrópicos, porque sí los tienen que tener en cuenta, pero para esta sesión he tomado en cuenta los 4 pilares que reducen mortalidad. La digoxina es un medicamento excelente y se puede utilizar en ciertos casos, repito, cuando hay una fibrilación auricular, suelen funcionar bien. Doc, aquí hay otra pregunta y dice, ¿existe una relación entre IC y el cáncer? La verdad que me han matado, no tengo idea. A ver, me estoy anotando las tareas, relación entre insuficiencia cardíaca y cáncer, y la otra que me decían antes, si es que me la pueden volver para que luego les pase, escríbanme por favor y puedo yo buscar artículos, pero no sé si hay una relación y también tiene que ver mucho con qué tipo de cáncer. Sí, justo aquí José dice, no necesariamente, pero cáncer a qué. Claro, tuviera que ser un cáncer específico que pueda alterar la función cardíaca, ¿no? Son casos raros, pero lo voy a buscar. No tengo ahorita información sobre eso. Igual les agradezco por la pregunta. Igual, Doc, si gusta, al final de la charla puede dejar su usuario de Instagram para que le puedan hacer las preguntas Ujú. y así no se Perfecto. pierda la comunicación. Bueno, continuamos. Luego tenemos el estadio B. ¿Qué pasa en el estadio B? Ya tenemos alteración estructural. Es decir, nuestro corazón ya se evidencia que tiene una dilatación, un aneurisma apical, una valvulopatía, una zona de isquemia por un infarto.
pero esta persona no tiene síntomas. ¿Sí? Esta persona no tiene síntomas en absoluto. ¿Cómo diagnostico a este paciente que no tiene síntomas? Yo puedo identificar los factores de riesgo y pedir una prueba de ProBNP. Es una prueba que es muy sensible. Es decir, que si es enfermo, o sea, que si tiene insuficiencia cardíaca la persona, la prueba va a salir positiva. Es muy sensible. Y que el ProBNP o simplemente el BNP se suelen utilizar para el cribado de lo que es la insuficiencia cardíaca. No se los he mencionado porque eso estaba en diagnóstico, pero es algo que tienen que tenerlo en cuenta. En este estadio ya se encuentra alterado el ProBNP y ya puedo diagnosticar una insuficiencia cardíaca en estadio B, porque es re complicado. Se ve la alteración estructural, pero nadie se hace una ecocardiografía si no tiene síntomas. Usualmente el paciente llega cuando está en estadio C, o algunos casos en estadio D, cuando ya no pueden ni respirar. ¿Por qué? Porque piensan que se les va a pasar y no se hacen estudios, y los estudios son caros, el seguro nacional de cada país es horrible, entonces muchas cosas hacen que no se pueda detectar estos pacientes en estadio B o en estadio A. ¿Qué tengo que hacer en estos pacientes? ISGLT2 más un ARA2 o IECA, y si quieren, para el control de la presión, pueden aumentar un beta bloqueante. Si el paciente tiene sobrepeso, pueden aumentar un agonista de GLP-1 también. Si el paciente fuma, tienen que también decirle que no fuma, tienen que promover las famosas medidas higiénico-dietéticas, son muy, pero muy importantes. Y ahora llegamos al estadio C, que este es el estadio en donde yo ya lo tengo que tratar, porque es un paciente que tiene alteraciones estructurales y tiene síntomas. Ya presenta disnea, ya presenta edema en miembros inferiores, ya presenta ingurgitación yugular, fatiga muscular, etcétera, etcétera. En estos pacientes estadio C, yo ya les voy a dar el combo. ¿Y cuál es el mejor combo que pueden dar? Es el Entresto, que es sacubitril valsartán, más beta bloqueante, puede ser uno cardioselectivo como el carvedilol, o sea, metoprolol, más un antagonista del receptor mineralocorticoide, ya sea espironolactona o eplerenona, y le sumo un ISGLT2. Este es el combo que ahora se da para la insuficiencia cardíaca, porque ya estamos en un estadio C en el que el paciente tiene síntomas y tiene alteraciones estructurales. ¿Sí? Y aquí uno tiene que ver qué aumentar. Si el paciente está congestionado, por ejemplo, si tiene mucho edema, yo puedo añadir furosemida, por ejemplo, que no me reduce la mortalidad, pero sí me reduce los síntomas, la furosemida. También en las personas africanas que tienen contraindicaciones para los IECAS, por ejemplo, se puede utilizar el dinitrato de isosorbide, y también aquí podemos utilizar en algunos pacientes un medicamento que se llama ivabradina. ¿Alguien sabe qué es la ivabradina? ¿Alguien que sepa qué es la ivabradina? No hay respuestas todavía, Doc. No hay respuestas, damos 10 segundos más. La ivabradina, chicos, es un bloqueador de los canales IF que se encuentran en el nodo sinusal
y que hacen de que el corazón se frene y vaya un poquito más lento. Entonces, ¿cuál es la indicación de la ivabradina? Que la persona tenga una frecuencia cardíaca basal más de 70 latidos por minuto. ¿Por qué? Porque si está en 50 yo no la puedo bajar más. En cambio, si la persona tiene una frecuencia cardíaca basal de más 70, yo le puedo dar ivabradina y puede también ayudar con los síntomas. ¿Sí? Y por último, en el estadio D, ¿qué significa el estadio D? Que ya le hemos dado todo lo del estadio C, todo del C, y aún este paciente es refractario, se hospitaliza, tiene una fracción de eyección muy, pero muy baja. ¿Qué se hace en estos casos? Se ve un trasplante cardíaco o se ponen dispositivos. Dispositivos que pueda ayudar a la persona a tener una vida normal, un resincronizador cardíaco, lo que es un monitorizador de la presión en la arteria pulmonar, varios métodos tecnológicos que no entran dentro de la farmacología. Pero hasta ahí se llega con el tratamiento. Les repito, esto va paso por paso y uno tiene que ir evaluando bien a su paciente y las comorbilidades. Si le encuentro lo que es una arritmia, lo que es una fibrilación auricular, tengo que anticoagular al paciente si es que tiene factores de riesgo. Si encuentro un bloqueo AB de segundo grado, MOVIX 2, tengo que ponerle un marcapasos. Directamente, no me va a servir solamente esto. Si encuentro un bloqueo de rama izquierda, puedo pensar en un resincronizador. Por ahí una válvula cardíaca que está mal en la ecocardiografía. Tengo que ver la posibilidad de entrar a cirugía o de poner una TAVI. Entonces, este es el manejo inicial que quiero que ustedes sepan que se relaciona con la fisiopatología, pero es simplemente una pestañita de todo el manejo que hay de lo que es la insuficiencia cardíaca. Por último, ¿en qué orden? Hay que añadir los fármacos de forma secuencial. Se prefiere primero con los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, luego pasando por los beta-bloqueantes, luego los antagonistas de aldosterona y por último los inhibidores de la SGLT2. Hay que valorar iones, acuérdense, estos me suben el potasio. Los antagonistas de aldosterona también me suben el potasio. ¿Riesgo de qué? De arritmias malignas, ¿sí? La presión arterial, la severidad de la insuficiencia cardíaca. Por ahí tengo que meter todos de golpe y no ir progresando. Lo ideal es que uno vaya progresando medicamento tras medicamento para poder valorar cómo le va al paciente. Tener intervalos de 2 semanitas, primero con un YECA o con un ARA2, luego pasar al beta bloqueante. Porque a veces, si se suma muy rápido, se puede generar hipotensión, mareos, la persona se siente un poco tonta y deja de tomar. Y si deja de tomar esto, la mortalidad sube por el techo y puede hacer una insuficiencia cardíaca aguda, que ese es otro tema. Y aquí una recomendación de lo que es up to date, que es mejor añadir un fármaco que subir la dosis y quedarnos con un solo fármaco. Primero añadimos y de ahí recién vemos de aumentar. Aquí hay otros medicamentos que todavía no tienen recomendaciones tan fuertes como la ivabradina, el vericiguat, que es un análogo de la guanil ciclasa, digoxina, la que me preguntaban, más que todo para lo que es la insuficiencia cardíaca sintomática, la suplementación con ácidos grasos o sustancias que se unen al potasio cuando hay hipercalemia. Esto recién se está estudiando y todavía con la ivabradina ya tenemos una recomendación 2A que te sirve para poder tomar una decisión. Pero todos los demás manejos en insuficiencia cardíaca crónica
están todavía en estudio y no hay una recomendación fuerte para su uso entre todo un comité. Otras cositas solamente para que puedan ver, hay que medir el hierro, porque si el hierro está bajo, si ustedes suplementan con hierro endovenoso, pueden aumentar, pueden reducir los síntomas del paciente y la calidad de vida de los mismos. También tenemos a la monitorización inalámbrica de la presión arterial pulmonar, que ha visto que reduce las hospitalizaciones. Tenemos otros mecanismos, los resincronizadores, los implantes cardiodesfibrilables, etcétera, etcétera, que en esta clase no vamos a poder tratar. Y bueno, esta ha sido la sesión. Creo que me he pasado por bastante tiempo. Les agradezco por su tiempo, por escucharme. Bueno, en esta parte van a poder encontrar mis redes sociales en el Instagram y en TikTok. Estoy como Dr. Bueso. Si les ha encantado esta presentación o les ha servido, pueden sacar un screenshot en este momento y también etiquetan a lo que es Amir Bolivia, ¿sí? No es la primera charla, vamos a hacer más charlas y nada, solamente eso. Espero si hay alguna pregunta. En realidad, bueno, como saben, es un evento a nivel Latinoamérica, entonces en este caso, ya que el doctor es de Bolivia, está con los logos de Amir Bolivia, pero tenemos Amir Suramérica, Amir Ecuador, Amir Perú, Amir Bolivia, entonces es bastante extenso. Bueno, ahora sí, yo creo que esa es la parte que muchos estaban esperando para ver la posibilidad, si es que se pueden ganar la beca. Entonces, voy a proceder a compartir la pantalla. Doc, si me da un poquito el espacio.